Entonces, la pacificación viene cuando hay conflictos. Conflictos que son producidos por diferencias de opiniones, por actitudes y actos que afectan a las personas. Pero los primeros que debemos de aconsejarnos somos nosotros. Estos temas son para nosotros aplicarnos lo primero y luego entonces nosotros poder saber cómo vamos a ayudar a otras personas. Y en este libro hay 4 temas muy importantes. Nosotros hoy vamos a tratar solamente 2 y luego en la próxima reunión vamos a tratar los siguientes 2. Entonces, como le dije ahorita, desde el jardín del Edén nosotros vemos el primer conflicto. El primer conflicto fue Dios dio una orden, Adán le dijo que no comiera del fruto prohibido, Adán falló, se rebeló y ahí vino el primer conflicto. Y luego vamos a ver entonces cómo responde Dios y cómo se sigue desarrollando el tema. La Biblia, en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los salmos, los profetas, las cartas de Pablo, todas hablan sobre la pacificación. Pero vemos que hay 4 columnas de la pacificación bíblica, que son los temas que vamos a tratar. Primero, glorificar a Dios, sacar la viga de su ojo, restauración humilde y la reconciliación. Todos sabemos, glorificar a Dios es hacerlo todo para la gloria de Dios. Corintios 10:31. Es honrarlo a Él. Eso es lo primero. En todo lo que nosotros vamos a hacer, nuestra primera actitud, nuestro primer propósito debe ser que Dios sea glorificado. Y es importante que nosotras tomemos en cuenta también que cuando hablamos de estas 4 columnas de la pacificación bíblica, como dice el autor, son más o menos los pasos, o sea, los pasos que nosotros debemos, o los propósitos por los cuales nosotros debemos estudiar este tema de la pacificación. El segundo tema, que es sacar la viga de su ojo, nos dice que es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, actuamos para sacar lo que tenemos en nuestro corazón y entonces ver lo de los demás. La restauración humilde, cuando motivamos arrepentimiento y perdón, y la reconciliación es el compromiso de restaurar, que puede ser restaurarnos nosotros, pero también de restaurar al hermano. Como nosotros podemos ver estos son 4 columnas que son totalmente contraculturales. ¿Por qué? Porque en este mundo ahora mismo lo que se está viviendo es que pensar en mí, en el yo. Yo soy lo importante y lo demás es secundario. No está para glorificar a Dios. Lo vemos como todas las leyes y como todos los comportamientos son para hacer lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos conviene y lo que me gusta. En ningún momento Dios está revelado. Somos muy dados a criticar a otros, también a aconsejar a otros y a reprochar cosas, pero no nos vemos nosotros. Y en cuanto a la restauración y la reconciliación, eso es, a casi nadie le gusta. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros. Nosotros somos lo importante. Y eso es algo que está generalizado no solamente en este país, sino en toda parte. Pero nosotras como cristianos debemos reconocer que nosotras fuimos salvadas y lavadas por la sangre de Cristo y que el Señor nos manda a nosotros a amarnos a nosotros, a amar a los demás y a perdonarnos unos a otros. Entonces fuimos alcanzadas por el Evangelio y perdonadas por Dios, y eso nosotras debemos también de aplicar a los demás. Y la iglesia tiene una responsabilidad también, y es que debe capacitar y debe enseñar esta parte de ser pacificadores, pero no solamente de ser pacificadores, sino también de utilizar lo que se llama la disciplina que es, no la correctiva, ay Dios mío, se me fue el nombre, pero
es cuando nosotros tratamos de evitar los conflictos. Cuando nosotros tratamos de evitar los conflictos, la iglesia debe trabajar en esas áreas para evitar entonces después. Disciplina preventiva, Matilde. Mati se muteó, por favor, puede desmutearse. No me di cuenta, perdón. La disciplina preventiva, si nosotros practicamos, si la iglesia practica la disciplina preventiva, se va a evitar mucho después la correctiva. Entonces, dice también en el libro que hay 3 formas de ver los conflictos. Una es como obstáculos, otra es como la forma de demostrar quién soy, si son fuertes, si soy débiles, pero la otra es también como una oportunidad para crecer y aprender. Pero más que eso, mostrar la gloria de Dios en cada uno de los involucrados. ¿Qué significa esto? Que nosotros no debemos de ver los conflictos. Muchas veces cuando hay un conflicto lo vemos como algo malo, como algo difícil, y lo son. Pero tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que verlo como una oportunidad, especialmente para que Dios sea glorificado en la forma que esos conflictos se van a ver. Y en su chat, ustedes vieron lo que es la montaña resbaladiza, que es donde están las 4 respuestas que damos a los conflictos. Entonces, esas respuestas a los conflictos son muy interesantes. Bueno, ahí la tiene Katie. Aquí lo vemos, la respuesta de escape, la respuesta de paz y la respuesta de ataque. En la respuesta de escape, dice que simula la paz. En la respuesta de ataque, quita la paz. Y la respuesta de paz, por supuesto, es paz. Y nosotros vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de la respuesta de escape. Y la vamos a ver desde el principio, como dije ahorita que hubo el primer conflicto fue en el Edén, en el jardín del Edén, cuando el hombre se rebeló contra Dios. Vamos a ver, en las que alguna pudo leer el libro, ¿cuál fue la respuesta que usted pudo identificar ahí? Vamos a ver una que diga. Nadie la pudo ver, esa parte. Pues miren, ahí está la respuesta de escape, porque ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Que salieron huyendo y fueron y se escondieron. La respuesta de escape, ellos fueron y se escondieron. Pero aparte de eso, cuando el Señor los llama, ¿qué dijeron? Echar la culpa a otro también fue, exactamente. ¿no? Cuando Adán le dice la mujer que me diste y Eva le dice la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. La negación, ¿no? Ahí viene la negación, exactamente. Entonces vemos ahí cómo esta respuesta la vemos desde el principio. Ellos pecaron, pero ellos negaron, huyeron, pero sobre todo, miren cómo termina, con suicidio. Ellos mismos se suicidaron porque el Señor les dijo a ellos que el día que comieran de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Que iban a morir. Inmediatamente ellos violaron ese mandato. Ahí se terminó todo. O sea, ya de ahí comenzó la muerte. O sea, que ahí vino el suicidio. Eso fue buscado. Y es importante cuando yo que estuve leyendo tanto el libro y viendo tanto eso y buscando mucho de esos versículos que están ahí, porque todo está con versículos, de cómo la Biblia es tan completa, que tiene todo lo que nosotros necesitamos para aconsejar, para ayudar, para servir de intermediario, todo está en la Biblia, porque hay tantos casos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, nosotros vemos que Agar, cuando Sara la estaba haciendo sentir mal, ¿qué hizo? Que salió huyendo, pero ella sabía también que tenía parte de la culpa. Y así hay muchos casos también en la Biblia que nosotros podemos ver.
esta es la respuesta de escape, pero también la respuesta de ataque es cuando nosotros culpamos a otra persona, que también en la Biblia nosotros vemos cómo hay tantos casos de que las personas lo que hacen es culpar a otro, porque lo más importante es resolver el problema, no importa lo que pase. En el caso de Esteban, por ejemplo, nosotros vemos todo lo concerniente a la respuesta de ataque, porque él fue, ay Dios mío, él fue acusado, fue llevado ante los libertos, fue maltratado y fue asesinado. O sea, en el caso de Esteban tiene todos los puntos de la respuesta de ataque, pero la respuesta de paz se centra en la relación con nosotros y en especial con Dios. Tiene las ordenanzas de Dios y tiene una parte muy importante, y es que nosotros, si pasamos por alto cosas difíciles, estamos contribuyendo a la paz de un conflicto cuando hay un conflicto, pero también está la reconciliación, la negociación, la mediación, que son formas de nosotros utilizar para nosotros resolver los conflictos, porque muchas veces lo que hacemos de primera cuando hay un conflicto, ¿qué es? Quieren no resolverlo como sea. Y la Biblia especialmente manda a que nosotros no llevemos esos casos a la extrema. En Mateo está el caso que dice, si un hermano peca contra ti, primero habla tú con el hermano, después si no te oye, llama a 2 o 3 hermanos, si no te oye, llama a los ancianos, si no te oye, llama a la iglesia. Pero aún así, en la pacificación, aún cuando vaya a la iglesia que dice que lo tenga por gentil y publicano, no debe ser tampoco el uno abandonarlo, porque el propósito debe ser de nosotros restaurar ese hermano y hacerlo ver que realmente está fallando, o en caso de nosotros mismos que estemos en esa situación, de vernos a nosotros. Y la iglesia tiene el trabajo, o hermanos, tenemos el trabajo también de ayudar a otros, a hacerle ver con amor, con paciencia, con la palabra de Dios, de que tienen que cambiar. Una parte que es muy importante, que es la rendición de cuentas, que es precisamente una parte muy importante. A veces no hay personas en la iglesia, o no que no hay, no buscamos, porque las hay, personas en las cuales podemos confiar, en las cuales podemos decirle nuestras debilidades, nuestros pecados, para que nos ayuden. Y eso es muy importante, que nosotras busquemos personas así, porque es muy feo y realmente es un mal testimonio para la iglesia cuando hay un problema, que se vayan a tribunales, que se vayan a litigio, que hayan escándalos, dañan el testimonio de la iglesia, y nosotras estamos para cuidar y más que para cuidar, para preservar el testimonio de la iglesia aún donde nosotros estamos. Y una forma de nosotros glorificar a Dios es cuando contribuimos a la paz, cuando contribuimos a que nosotros mismos evitar conflictos, pero también ayudar a otros que están en conflicto. Y podemos también glorificar a Dios cuando nosotros ayudamos a los hermanos siendo amables, siendo misericordiosos, siendo bondadosos, hablándole de la palabra, instruyéndolos. Hay hermanos que necesitan instrucción, que necesitan discipulado, que necesitan acompañamiento. Y esto nos da la oportunidad de nosotros ser como Cristo andaba en el camino, en el mundo. Cuando Él vino, Él andaba ayudando a todos los desvalidos, a todos los necesitados, predicando la palabra de Dios, llevando aliento. Y entonces ahí viene que la paz tiene 3 dimensiones, que es la paz con Dios, la paz con nosotros mismos y la paz con los demás. La Biblia habla
claro en cuanto a eso. Lo tiene bien claro. Dios es la paz. Dios bendice a su pueblo con paz, nos manda a vivir en paz. Él es la paz, porque la paz es parte del carácter de Dios. La paz es una bendición de Dios a quienes le siguen. Dios manda a buscar y seguir la paz. Dios de todos los pactos que él hizo con el pueblo de Israel especialmente fue de paz, pero con nosotros, mediante la muerte de Cristo, él hizo la paz entre nosotros y Dios. Cristo hizo la paz entre nosotros y Dios porque estábamos separados de él desde el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Dios le prometió libertad, Dios le prometió esa reconciliación y esa reconciliación vino a través de Cristo. Él hizo la paz con nosotros y también la paz dentro de nosotros. La Biblia nos manda, como dice en Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos también que tener paz y así también nosotros tener paz con todos los demás. Y la paz con todos los demás significa unidad. Esto es armonía, comprensión, también es mostrar el amor de Dios unos con otros, el vivir, el mostrar el amor de Dios, eso hace que las personas realmente amen a Dios, que los demás amen a Dios y vean a Cristo mostrado en nuestras vidas. El verdadero amor debe practicar, el verdadero amor a Dios es practicar también su palabra. Debemos reconocer también que tenemos un enemigo. Y ese enemigo es enemigo ¿de qué? De la paz. Todo lo de él es destruir. Lo vemos desde el principio. ¿Quién fue que engañó a Adán y a Eva? ¿Quién fue que engañó a Eva? Fue Satanás, el enemigo, nuestro enemigo. Y desde ahí viene siendo nuestro enemigo y es enemigo de la paz. Y debemos nosotras, hermanas, saber y tener conciencia de eso. Inmediatamente vemos algo que nos quita la paz con Dios, que nos quita la paz a nosotros y que nos quiere quitar la paz con el hermano. Nosotros tenemos que rechazar todo eso porque no viene de Dios. Entonces, quise anotar algunas de estas frases porque yo sé que todas la conocen, que vienen del enemigo y a veces nosotros la usamos. Como por ejemplo, yo me preocupo por mí, lo demás a un lado. O bueno, yo perdono, pero no olvido. Y viene otra y te dice a ti, pero te hicieron tal cosa, te vas a quedar callada, desquítate. O también, el que me busca me encuentra. Todas esas son frases que hemos escuchado, que se usan mucho, pero todas esas son frases que vienen del enemigo, porque son para quitar la paz o para contribuir con un conflicto. Los apóstoles entendieron la importancia de la pacificación y lo vemos casi en todas las cartas. Y la unidad de los creyentes que tuvieron, especialmente los creyentes de Hechos, de la primera iglesia, cuando se formó la iglesia, tenían una unidad. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras vivamos en unidad para el testimonio de la iglesia, para testimonio de nosotras como creyentes. Cuando nosotras criticamos a algún hermano o alguna hermana, estamos, hermana, afectando el testimonio de la iglesia. Lo estamos afectando. Y por eso es que debemos nosotras de cada día buscar la paz. Y esto no es algo opcional, es un mandato de Dios. Busca la paz y síguela. Es un mandato. Y nosotros debemos de esforzarnos por mantener la paz con relaciones armoniosas con todos. Y aun cuando no sea un conflicto con nosotros, si vemos un conflicto entre dos hermanos, si podemos intermediar, si podemos ayudar, hacerlo también. Debemos de confiar en Dios para esto,
¿Por qué? Porque Dios es el soberano y Dios conoce todo, me conoce a mí, conoce a todas las personas, vamos a suponer, de la iglesia y de donde nosotros nos reunimos. Y cuando nosotros tenemos la disposición de ser pacificadores y de ayudar, el Señor está ahí para ayudarnos, porque eso es el bien y el Señor quiere que nosotros hagamos el bien. De igual manera, tenemos que entender también que nosotros, como dije al principio, somos los primeros que tenemos que aconsejarnos, porque podemos ser tentados. Las tentaciones vienen y muchas veces nosotros pensamos que como una tentación vino y pasó, toda tentación tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Entonces, el mismo Jesús experimentó la tentación, pero él la venció. Hay tentaciones que nosotros podemos vencer, pero sepamos que si caemos en la tentación, si pecamos, vamos a tener consecuencia. Dios no solamente tiene el control, también Dios permite muchas veces los conflictos, como dijimos al principio, para que Él sea glorificado. Y en cuanto a esto, la soberanía de Dios es muy importante de saberlo, que el Señor conoce todo en nuestras vidas. Y esto yo lo comparo con un niño, por ejemplo, cuando está caminando, cuando está comenzando a caminar, el niño comienza a caminar, usted lo deja porque tiene que dejarlo para que aprenda a caminar, ¿verdad? Todas aquí somos mujeres. Tenemos que dejarlo para que comience a caminar. ¿Qué nosotros hacemos? Lo soltamos para que camine solo. Pero ¿qué hacemos? Lo estamos vigilando y sabemos que se va a caer y estamos esperando que se caiga para ir a agarrarlo. Otras veces lo dejamos que ellos hagan el esfuerzo para que se paren. Y eso es la soberanía de Dios. Él sabe muchas veces que vamos a caer. Él sabe lo que va a pasar y nos deja. Pero si nosotros tenemos la palabra de Él, nosotros entonces o nos vamos a levantar o vamos a seguir. Y no nos vamos a dejar caer. Pero Él está ahí, porque aun cuando no caemos, hermanas, Él está ahí para sostenernos y para levantarnos de nuevo. Y eso es la maravilla del Evangelio, que aunque caemos, porque somos todos propensos a caer, tenemos un Dios poderoso que nos levanta, porque Dios usa las dificultades para transformarnos a su imagen, no para que quedemos en el suelo, sino para formarnos a su imagen. Entonces, y cuando nosotros vemos que quizás tenemos un conflicto y es muy difícil, podríamos hasta pensar, pero Dios mío, ¿y por qué esto? ¿Y por qué será que me está pasando esto? Pero hermana, en medio de todo debemos de creerle a Dios y debemos de saber que su propósito van a ser cumplidos en nuestras vidas. Debemos que regocijarnos en Dios, en su obra, aunque veamos que la situación es difícil. Debemos de confiar que el Señor está obrando en nuestras vidas. Él es, como dije, soberano, permite las circunstancias, pero debemos de decidir, es una decisión confiar en Dios o entregarnos. Entonces, así nosotros podemos glorificar a Dios entonces cuando vemos que el conflicto se aplaca un poco o cuando va caminando bien. Nosotros vemos entonces la imagen de Dios glorificada en nuestras vidas o en la vida de las otras personas. La otra parte es, la segunda parte es sacar la viga de tu ojo. Y sacar la viga de tu ojo, todos sabemos, ¿verdad? Sabemos que es mirarnos en nuestro interior y ver realmente lo que hay en nosotros. Y mientras estaba estudiando esto, me vino el hijo pródigo. El hijo pródigo. La verdad que nosotras, este es un ejemplo que es completo, pero
nosotras primeros debemos de mirarnos a nosotras y entonces después mirar a los demás. Esto no significa que nosotras no podamos corregir a un hermano, pero debemos de hacerlo con amor y con humildad, sobre todo siendo misericordiosas. A veces juzgamos, a veces lo que hacemos en vez de ayudar, que lo hacemos sentir mal al hermano. Y entonces tenemos que aprender que nosotras también tenemos pecado y es posible que tengamos uno peor que ese hermano en el cual nosotros queremos ayudar. Entonces, para eso nosotras debemos que tomar en cuenta que hay ofensas que son menores, que no vale la pena discutir por ellas, que no vale la pena y nosotros podemos dejarla pasar y quizás no armar de ahí una cosa muy grande. Debemos de ser amables ante los conflictos y transmitir gracia a los demás. Debemos deshacernos, hermana, de los malos pensamientos que vienen a nuestra mente, porque acuérdense que todas esas cosas vienen de nuestra mente primero, se hacen en nuestra mente. Debemos de alabar al Señor en medio de todas las situaciones que nosotros vemos, pero también nosotros debemos de evaluar el costo de un conflicto. Porque cuando nosotros vemos en un hermano algo que para nosotros es malo y quizás es malo, y nosotros vamos de una manera que no es adecuada, vamos a crear un conflicto en vez de llevar paz. Entonces, este conflicto va a gastar energía, salud física, emocional, espiritual y puede dañar incluso las relaciones. Entonces, cuando hay un conflicto, también muchas veces viene porque queremos defender nuestros derechos, queremos tener siempre la razón. Es posible que estemos actuando incluso injustamente ante los ojos de Dios, porque pueden afectar los principios básicos, aún cuando lo que esté pasando sea admitido por la ley. En la Biblia nosotros vemos que muchos hombres prefirieron, vamos a decir, no violar la ley, sino hacer algo en contra de la ley para beneficiar a otros. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando él vio la tierra, Abraham tenía todo el derecho de él decidir cuál tierra tomar, porque a él fue que Dios se la dio. Sin embargo, él le dio la oportunidad a Lot. Pero, ¿cómo viene el conflicto? Cuando nosotras queremos ser beneficiadas, primeramente. Los conflictos siempre llegarán, pero dependiendo de nuestra actitud, podrán ser resueltos para bien del reino de Dios. Y como comencé ahorita, los conflictos comienzan en el corazón. Recordemos que la Biblia dice que el corazón es malo y perverso. Malo y perverso. Y muchas veces nosotros no creamos ídolos. Y un solo ídolo, una sola actitud pecaminosa de nosotros nos lleva a un final. Por ejemplo, somos mujeres, nos gusta la limpieza. Nuestro deseo es que la casa esté limpia, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Si a alguien se le ocurre dejar una cosa donde no va, ahí viene un problema, un pecado. Porque entonces nosotros no nos regamos de buena manera. Vamos y peleamos, quitamos la paz y se arma un rebú. Entonces, ahí ya yo estoy pecando. Pero además, después de eso, yo comienzo a exigirle a esa persona de que tiene que hacer las cosas como yo quiero. Porque como yo quiero, porque ese es mi deseo de que esté limpio, entonces tiene que hacerlo como yo quiero. Si no lo hace como yo quiero, hay un problema también. Me tiró la ropa en el suelo, o la dejó encima de la cama, o la dejó encima de
del mueble. Entonces, ahí viene otro problema peor y comenzamos entonces, viene el otro pecado, a juzgar a la persona. Ahí comenzamos entonces que esta persona es muy desordenada, que esta persona, hasta decimos que no tiene conciencia, que no me tiene consideración, que esa persona es esto, y ahí comenzamos a juzgar a la persona. ¿Por qué lo estamos juzgando y lo condenamos? Porque estamos pensando que el problema es de esa persona. No estamos pensando que quien tiene el problema soy yo, porque a mí fue que se me entró en la cabeza de que todo tiene que estar en orden y si no está en orden, hay problema. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que darnos cuenta, porque eso entonces nos va a llevar a nosotros a otro nivel y es castigar a la persona. Mira, ya, no, si tú no hacer esto, te va a pasar esto. Inmediatamente. Entonces, así es que son los ídolos. Los ídolos exigen sacrificio. Y nosotros sacrificamos a la otra persona, por ejemplo, porque no está cumpliendo, ¿qué? Lo primero, nuestro deseo. Miren hasta dónde llegan las actitudes de nuestro corazón, porque eso vino nada más por un deseo del corazón. Pero hay deseos que son físicos, de lujuria, de orgullo y de pereza, de tener posesiones también materiales. Pero al igual que dijimos al principio, todas estas acciones pecaminosas que nos van a llevar a acciones pecaminosas, todos estos deseos y actitudes que nos van a llevar a acciones pecaminosas, ¿qué tenemos que hacer, hermana? Rechazarlo de nuestra mente y de nuestra vida y pensar primero que nuestro propósito es glorificar a Dios en todas nuestras vidas. Entonces, por eso es que nosotros debemos de siempre confesar nuestros pecados a Dios y de arrepentirnos. Y ahí están los 7 elementos de la confesión, que fue lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, sabemos que le pidió la herencia a su padre sin tener el derecho todavía de pedírsela porque el padre no había muerto, ¿verdad? Se fue y cuando él estuvo allí en aquel lugar que se vio, después que malgastó todo y se vio en la condición en que se vio, él, ¿qué fue lo primero que él hizo? Pensó, se examinó, miró dentro de sí y dijo, tantas cosas que hay en la casa de mi padre y yo aquí estoy teniendo hambre. O sea, ahí se dio cuenta que hizo lo malo. Ahí se dio cuenta, ahí él pensó en lo mal que él hizo. Y entonces después él dijo, ya sé lo que haré. Ahí viene ya un acto de él arrepentirse. Dice, ya sé lo que haré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios. Primero, tenemos que, esos son los pasos que tenemos que hacer. Darnos cuenta del pecado que hemos cometido. Segundo, saber que fue contra Dios que pecamos. Después que pecamos contra el hermano, ¿verdad? Que pecamos contra el hermano. Como dijo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, tenemos también que aceptar, que saber que ese pecado va a tener consecuencias. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que me tengan como uno de tus jornaleros. Y después que él hizo, se quedó ahí nada más. No, él fue entonces y pidió perdón a su padre, hizo lo que tenía que hacer y hubo entonces una reconciliación. Entonces ahí vemos, hermanas, de cómo el Señor quiere que nosotras actuemos cuando nos vemos a nosotras y vemos que tenemos algo malo, que hemos hecho, que hemos violado una de las leyes de Dios, que hemos pecado contra Él. Debemos de pedirle primero perdón a Dios y después perdón a quien hemos ofendido. También sabemos que nuestra lengua es un veneno mortal. La Biblia lo dice en muchas partes de la Biblia y que tenemos nosotras
que acudir a Dios para crecer y para que Él trabaje en nuestra boca. Nuestra boca es la que provoca realmente los conflictos la mayoría de veces, que vienen primero en el corazón, en la mente y el corazón, y luego entonces salen así. Hay cosas que la estamos maquinando desde hace tiempo y nada más estamos esperando el momento para aflojarla. Y la Biblia nos manda a nosotras que debemos de controlar nuestra lengua. Tenemos que recordar, como dije ahorita, que los conflictos brindan la oportunidad para nosotros practicar el perdón, para nosotras vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para ser pacificadores, esto lo voy a leer tal como está en el libro, necesitamos contribuir a la solución y evitar conflictos en cuanto dependa de quién, de nosotros. Porque la Biblia lo dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Este proceso de limpieza es posible porque Cristo ya nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha purificado de los ídolos y hábitos pecaminosos que causan los conflictos. Esto nos llama a proceder con el arrepentimiento, el examen personal, y así seremos entes de paz. Y una vez que glorifiquemos a Dios y saquemos la viga de nuestro ojo, estaremos más capacitados para restaurar humildemente y reconciliarnos con lo que son y reconciliarnos, que sean entonces nuestros dos siguientes temas. Así que vamos ahora con las preguntas y vimos que debemos de glorificar a Dios con todo lo que hacemos y también mirarnos a nosotras y sacar primero lo malo que hay en oración con la palabra de Dios y con la comunión con Él. Amén. Gracias, Matilde, por este tiempo.